bisexual. Lo que vemos es que ninguna de estas discriminaciones destaca o resultan especialmente visibles para las mujeres vascas, en línea con lo que ya hemos visto en los resultados generales. Ahora sí, volvemos a la discriminación por cuestión de sexo-género, la discriminación por ser mujer, y vemos las diferencias según características sociodemográficas. Si nos fijamos poco a poco, por ejemplo, empezamos fijándonos en las diferencias según edad, encontramos que son las mujeres más jóvenes aquellas que más identifican que existe discriminación sexista en general y en concreto en el acceso a puestos de responsabilidad. Si vamos a ideología, se ve también claramente que son las mujeres posicionadas más a la izquierda las que perciben más la discriminación. En cuanto a religiosidad, también diferencia clara entre mujeres declaradas religiosas y no religiosas, siendo las no religiosas las que tienden a percibir más la discriminación. Y, por ejemplo, esto es interesante. Si vamos a la columna de discriminación, concretamente a la hora de acceder a un puesto de responsabilidad, podemos ver que son precisamente las mujeres con estudios más altos y en una situación socioeconómica más acomodada las que dicen o perciben más discriminación sexista en este aspecto concreto. Quizás porque son estas mujeres y no otras las que en un momento dado se pueden sentir directamente interpeladas por esta realidad del techo de cristal, cuando a otras mujeres pues, a lo mejor les queda lejos y el techo de cristal pues, digamos que ni les roza, ¿no? De hecho, tenemos a las mujeres sin estudios y a las mujeres también de un estatus socioeconómico bajo, con puntuaciones de percepción de sexismo en general pues, bajitas. Para terminar, abajo, en cuanto a origen, vemos también una diferencia clara entre mujeres de origen extranjero y de origen estatal, siendo abiertamente clara la diferencia entre la percepción más elevada de las mujeres de origen estatal y las de origen extranjero, que bueno, perciben la discriminación sexista bastante menos. Vale, en esta diapositiva tenemos datos e información sobre el posicionamiento personal de las mujeres en cuanto al feminismo, es decir, un posicionamiento personal, político, expreso en contra de la discriminación sexista. Lo primero que tenemos es una información general que podemos leer como buena noticia, que es que identificarse como feminista parece que se aleja del estigma social, obteniendo el posicionamiento personal medio de las mujeres vascas con respecto al feminismo, pues algo más de 7 puntos en la escala de 0 a 10. Pero, ahora bien, si vamos a la tabla donde vemos un poco desagregados según diferentes variables sociodemográficas, volvemos a encontrarnos con que tenemos perfiles y tendencias diferenciadas según las características de las mujeres. Con medias más altas en cuanto a una afinidad o una vinculación positiva con el feminismo, encontramos a mujeres jóvenes, euskaldunas, con ideología de izquierda, identificadas como no religiosas y en una situación laboral que las coloca insertas dentro del mercado laboral. Vale. Por otro lado, si vamos y vemos quiénes son las mujeres que obtienen unas medias más bajas, vemos que aquí están las mujeres de más edad, de 65 años o más, mujeres con un estatus socioeconómico bajo, sin estudios, que tienen como lengua materna el castellano, que se identifican como religiosas y se sitúan fuera del mercado laboral. Los perfiles más o menos se van vislumbrando. Vale, vamos a ver un poco qué pasa con la discriminación sexista vivida. Ya no qué opinamos sobre qué pasa en la realidad vasca en general, sino qué experiencias de discriminación sentimos que vivimos en primera persona. Vale, si nos fijamos primero en esta fotografía general, tenemos 2 gráficos. El primero ya lo ha comentado un poquito Iraide en su presentación. Nos está diciendo que dentro del grupo de mujeres que efectivamente declaran haber sufrido algún tipo de discriminación, el motivo principal que declaran es el sexo. Es decir, las mujeres
que más mencionan un tipo de discriminación concreta es la discriminación sexista. De hecho, hay una diferencia clara entre ese porcentaje y la segunda cuestión mencionada como motivo de discriminación más frecuente, que es la edad. Ahora bien, estamos hablando de un porcentaje de menos de un 20% de mujeres que en un momento dado han dicho que se han sentido discriminadas por cuestión de sexo. Tampoco es una barbaridad. Si miramos el otro gráfico que tenemos al lado, nos está dando información sobre, dentro del grupo de mujeres que efectivamente han dicho que han sufrido alguna vez en su vida discriminación sexista, en su propia experiencia personal, pues bueno, en qué ámbitos han sufrido esta discriminación. El primer ámbito que destaca es el ámbito laboral, como ámbito en el que se puede vivir, y de hecho estas mujeres declaran que han vivido o viven experiencias de discriminación sexista, lo que concuerda con la percepción del techo de cristal. Y, en segundo lugar, destaca también la calle como ámbito en el que se identifica que una misma ha vivido experiencias de discriminación sexista. Detrás de este dato podemos pensar que hay algo que tiene que ver quizás con la incidencia de todas las movilizaciones relacionadas con el caso de la autodenominada manada y otros casos de características similares que han emergido en los últimos tiempos y que han tenido un importante eco mediático e impacto social y político. Ahora bien, también es interesante que esto no nos tape el tener en cuenta que el movimiento feminista vasco lleva una larga trayectoria de trabajo en este sentido. El grito que ahora se ha hecho bastante conocido, que es el de Kalea Kaua Gureak Dira, las calles, las noches son nuestras, no es un grito que haya nacido con relación a estos últimos casos de violencia machista, sino que viene de años atrás. Y también podríamos mencionar, por ejemplo, la herramienta de los mapas de la ciudad prohibida, que es una herramienta que nos sirve para, entre otras cuestiones, identificar puntos negros, espacios no seguros para las mujeres, y el primero que se elaboró para la realidad vasca fue elaborado en concreto para la ciudad de Donostia y se elaboró en 1996 de la mano de la plataforma política de mujeres Plaça Andreoc. Así que, también está bien ver que hay una trayectoria y que se ha sembrado. Vale. En cuanto a diferencias sociodemográficas, una vez más, si nos fijándonos primero en esta primera tabla, la que queda justo debajo de la etiqueta discriminación sexista vivida, encontramos cuáles son las características que de alguna forma identifican a las mujeres que efectivamente declaran que han vivido algún tipo de discriminación sexista. Y también tenemos a las que menos, tenemos los dos perfiles, quienes menos lo declaran y quienes más. Si nos fijamos en la columna de las mujeres que más experiencias de discriminación sexista declaran haber vivido, encontramos a las mujeres más jóvenes, de un estatus socioeconómico medio, alto y alto, con estudios universitarios, euskera, de izquierda, centroizquierda, no religiosas y insertas dentro del mercado laboral. Un inciso, voy a ver cómo voy de tiempo, sí, un inciso pequeñito en cuanto a esto y vinculado también con lo que comentaba antes Iraide. Sería quizás peligroso pensar que son estas mujeres las que objetivamente más sufren discriminación sexista a día de hoy en la realidad vasca. Estamos hablando de mujeres con herramientas para identificar la existencia de experiencias de discriminación en su vida, lo cual implica un proceso de reflexión, de posicionamiento crítico, incluso de empoderamiento. La discriminación, como sabemos, no es algo que nos venga de manera automática, que lo podamos percibir de manera automática, sino que muchas veces se nos presenta en nuestras vidas de manera normalizada. Y darle un poquito la vuelta a eso, ver que esto es algo que no tiene por qué formar
el orden normal, sino que podemos estar en contra, podemos posicionarnos en contra de esto y decir, oye, no, es que esto a mí no me debería pasar, implica todo un proceso, y estas son las mujeres que han hecho este proceso y efectivamente están denunciando que viven experiencias de discriminación por cuestión de sexo o género. Cuando realizamos esta tabla, mi compañera Bea y yo, nos surgió la duda de, claro, y estas características, estos perfiles que estamos viendo aquí, tienen que ver con identificar experiencias de discriminación sexista o tiene que ver con un perfil de mujer que en general es capaz de identificar experiencias de discriminación, sea cual sea el motivo. Entonces, pues, para solventar un poquito esta duda, lo que hicimos fue sacar la segunda tabla que podéis ver en la diapositiva con información sobre aquellas mujeres que declaraban haber vivido algún tipo de discriminación por un motivo diferente al de ser mujer. Entonces, aquí lo que encontramos fue, si vamos a la columna de mujeres que más experiencias de discriminación han declarado, encontramos que tenemos a mujeres de 18 a 44 años, con estudios universitarios, no religiosas, insertas dentro del mercado laboral y de origen extranjero. Con lo cual, tenemos que, si bien por un lado el no tener una edad avanzada o ser relativamente joven, tener estudios universitarios, no considerarse una persona religiosa y estar dentro del mercado laboral, se pueden entender como características propias de mujeres que en general tienen herramientas para identificar experiencias de discriminación en sus vidas. Si hablamos en concreto de identificar experiencias de discriminación sexista, entran a jugar un papel importante dentro del perfil de aquellas mujeres, el estatus socioeconómico medio, alto o alto, el que son mujeres euskaldunas y la ideología, una ideología tendente hacia la izquierda. Por otro lado, tenemos que destacar que las mujeres de origen extranjero, si bien entran dentro del grupo de aquellas que más declaran haber vivido discriminación, cuando hablamos específicamente de discriminación sexista, pues ellas ya están fuera. Entonces, aquí pasa algo. O bien están discriminadas por muchas cuestiones y luego por ser mujer no las discrimina nadie, o estamos trabajando con formas de entender la discriminación sexista que no conectan con las realidades específicas de estas mujeres. Vale. A modo de recapitulación de todo lo que he ido contando, como resumen conclusivo, he marcado aquí 6 puntos. El primero, que aun con el auge de la lucha feminista de los últimos años, en el imaginario de las mujeres vascas, la percepción del sexismo no adquiere un peso especialmente destacado en comparación con otras formas de discriminación que se pueden dar en la realidad vasca, como por ejemplo la discriminación por cuestión de origen étnico o racial. También que aunque el sexismo sea el tipo de discriminación vivida más mencionado entre las mujeres, el porcentaje total de aquellas que dicen que han vivido personalmente algún tipo de discriminación no llega al 20%, así que tampoco estamos ante una gran denuncia. Por otro lado, la buena noticia, que es que parece que identificarse como feminista empieza a alejarse del estigma social, obteniendo ese algo más de 7 puntos en la escala de 0 a 10, que destaca notablemente la percepción de que existe un techo de cristal y que también avanza la percepción de experiencias personales de discriminación sexista vividas en la calle. Los puntos 5 y 6, en cuanto a diferencias según características sociodemográficas de las mujeres, nos dicen que, por un lado, encontramos que tienden a percibir más el sexismo, así como a denotar una posición más afín al feminismo, las mujeres declaradas de izquierda, jóvenes, euskaldunas, no religiosas y con una posición socioeconómica y cultural más aventajada. En el otro extremo, con posiciones menos cercanas al feminismo y una percepción del sexismo más baja, se ubican las mujeres de ideología conservadora, religiosas, de edad avanzada y aquellas con un perfil, al final, más susceptible de denotar un nivel de integración menor en Euskadi. Hecho este resumen, como conclusión general y para terminar, tenemos que hay un panorama en el que vemos que la percepción del sexismo, así como la afinidad hacia el feminismo, está avanzando dentro del marco de algunos grupos de mujeres vascas importantes,
pero que, sin embargo, esta incidencia pues, sigue siendo menor entre otros sectores de mujeres, entre los cuales se incluye el colectivo de mujeres en situaciones más vulnerables en lo que se refiere a situación socioeconómica y cultural. Esto, al final, va de la mano, nos puede dejar muy encima de la mesa un reto que para nada es nuevo, que es el de hacer un esfuerzo por trabajar el feminismo y trabajar la percepción del sexismo, teniendo en cuenta la diversidad entre mujeres y, en concreto, las realidades de esas mujeres que se escapan de esa posición, digamos, social más cómoda. Mujeres que a lo mejor no se sienten identificadas con ese techo de cristal porque, como os he dicho antes, ni lo rozan, ni tampoco con otras formas de discriminación que puede vivir una mujer joven, blanca, universitaria, etcétera. Como he dicho, no se trata para nada de un reto nuevo. El feminismo lleva años debatiendo y dándole vueltas a esta cuestión. En nuestro entorno cercano, las últimas jornadas feministas, las quintas jornadas feministas de Euskal Herria, que se celebraron en Durango en 2019, pusieron sobre la mesa este reto. De hecho, yo creo que fue uno de los que tuvo más eco y más se abordó. Y desde el marco institucional también es cierto que se han ido haciendo en los últimos años esfuerzos y trabajos en este sentido. Luego, los datos no nos están mostrando nada nuevo. Lo que nos están haciendo es, al final, reafirmarnos en decir, bueno, pues este reto, que ya lo teníamos en mente, sigue vigente y tiene sentido que sigamos abordándolo. Tiene sentido que sigamos dedicándole tiempo, esfuerzo, ganas, recursos y lo que tengamos para poder ofrecer, porque bueno, los datos nos enseñan que queda camino por recorrer. Poco más, y menos mal porque me estoy ya ahogando. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Vale, eskerrik asko, y doy paso a mi compañera Irune Ruiz, que va a hablar sobre el capítulo que aborda la discriminación en el ámbito laboral. No sé la presentación. Bueno, egun on guztioi berriro. La siguiente presentación se va a centrar en las percepciones y experiencias de discriminación, concretamente en el ámbito laboral de la CAE. El propósito de este capítulo, que he elaborado junto con mi compañera Maite Foisier, pues era extraer de la encuesta que ha presentado Iraide, no puedo avanzar la diapositiva, no sé por qué. No, perdón. Todos aquellos datos que se desprendían del análisis centrados exclusivamente en el ámbito laboral. Para ello tomamos como base 12 variables en las que se manifestaban distintas discriminaciones sobre este escenario. A continuación, a través de una labor de cuantificación y medición, pues hemos podido conocer en mayor profundidad el fenómeno de la desigualdad laboral percibida, las manifestaciones, experiencias que nos ha contado la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi y también sus actitudes frente a ciertas
ciertos posicionamientos y actitudes que tienen en este ámbito en concreto. Como bien decía Iraide, si recordáis, cuando se preguntaba si todas las personas tenemos las mismas oportunidades de acceder y aparecían diferentes ámbitos, el primero era vivienda, el segundo era el ámbito laboral. Por lo tanto, bueno, podemos hablar de discriminación y mercado laboral, en el sentido que, bueno, actualmente en este mercado que es cada vez más cambiante y, sobre todo, a día de hoy, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo de crisis, tanto económica como sanitaria, la discriminación laboral cobra especial interés. Cobra especial interés porque estamos ante uno de los principales escenarios de discriminación, tanto percibida como vivida y experimentada por la sociedad. Es un tema con mucha trascendencia social y del que existen muchos estudios al respecto. La discriminación en este ámbito puede ser por muchísimos motivos. Puede ser por motivos de género, origen racial o étnico, orientación sexual, edad, motivos de discapacidad, etc. Al final, coexisten multitud de factores que discriminan en este ámbito. Somos conscientes de que la legislación vigente, y tanto a nivel internacional, intentan encauzar estas discriminaciones, se crean iniciativas, se crean normas, leyes, todas ellas relacionadas con la no discriminación en el ámbito laboral y la lucha contra esto que estamos hablando. Aún así, y dados lo vemos en el día a día, pero en los resultados del estudio que estamos analizando también así se refleja, existen muchas desigualdades, muchos colectivos y muchas comunidades en las que existe esta discriminación. Hemos tomado una cita de Miquel Porret, que hizo un análisis sobre discriminación laboral concretamente, bueno, sobre discriminación laboral era, que decía una cosa muy interesante, ¿no? Cómo por muchas leyes y normas e intentos que se estén realizando para encauzar esta realidad discriminatoria, finalmente es la sociedad, no es tanto un tema jurídico, es un tema sociológico. Es la sociedad la que va a tener, con el transcurso del tiempo, que ir aceptando esta diversidad. Por lo tanto, bueno, la asimilación no es una cosa de un día para otro, sino que, ni tampoco una cuestión legal, como decimos, sino que con el tiempo estas tendencias hacia la intolerancia se irán superando, pero es la propia sociedad la que tiene que entender que vive y convive en diversidad. Bueno, estamos, por tanto, como estamos comentando, ante un espacio clave donde se aunan multitud de hechos discriminatorios y que tienen todos ellos una gran trascendencia social. Es decir, si en el ámbito laboral tenemos situaciones de discriminación, las consecuencias de las personas en su dinámica social son terribles. Se limita su movilidad, sus oportunidades vitales, sus condiciones de vida. El empleo, la falta del empleo, por ejemplo, en el barómetro de Ikuspegi, siempre ha estado entre las principales preocupaciones de la sociedad vasca. En el último barómetro de 2020, 1 de cada 2 estaba preocupado por el empleo o por el desempleo. Es decir, la falta de vinculación con este espacio nos genera inseguridad y las consecuencias que nos puede generar a nivel social pues son importantes. Si vamos al análisis ya concreto de los bloques de información, que recordaréis que mis compañeras han ido revisando, en la discriminación percibida, una vez más recordar que estamos hablando de cómo la población autóctona vasca, cree que si existe o no discriminación en el ámbito laboral. Si les preguntamos directamente si creen que en Euskadi
a igualdad de formación y experiencia, todas las personas tienen las mismas oportunidades, vemos cómo la población vasca es consciente de que no existe esa igualdad de oportunidades. Y así nos lo dicen casi 8 de cada 10 personas. El 78,1% afirma que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo. Si profundizamos y se analizan qué características son las que me pueden desfavorecer en mayor medida a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Bueno, vemos un listado, veis el gráfico, se han extraído en un lado las características que se detectan como más desfavorecedoras en el acceso al empleo. Se aunan perfectamente con todo lo que ha comentado Iraide. Los colectivos, por ejemplo, la característica más desfavorecedora para las personas entrevistadas es formar parte del pueblo gitano, para un 42,4%. En segundo lugar, ser una persona extranjera, para un 38,8%. En tercer lugar, tener poca formación, 36,9%. Y en cuarto lugar, ser mujer, con un 36,4%. Existen, como veis en el gráfico, muchas más características que la sociedad considera que pueden perjudicar a la hora de acceder a un empleo, pero vamos disminuyendo en porcentaje. Entre las particularidades que se perciben que menos afectan podría estar, como veis al final del gráfico, ser heterosexual, ser hombre, estar desempleado, ser católico, vivir en un barrio degradado o pobre. En el top of mind de las personas están las 4 comentadas: ser del pueblo gitano, persona extranjera, tener poca formación o ser mujer. Vamos a centrarnos a la variable de cruce que afirmaba que ser mujer era una característica que perjudicaba en el acceso al empleo. Eran el 36,4% de las personas consultadas. Podemos observar en este gráfico cómo son los estudiantes y las propias mujeres quienes perciben en mayor grado que el género femenino contribuye a ser discriminado en el acceso al empleo. Por el contrario, las personas de edad más avanzada, los hombres o las personas jubiladas, por ejemplo, estiman que no les parece tan relevante dicha característica. Si ya pasamos no solo al acceso al empleo, sino al que ya han comentado mis compañeras, al acceso a puestos de responsabilidad, la población vasca también sigue siendo consciente de que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y, de nuevo, ante igualdad de formación y experiencia, el 77,6% considera que no todos tenemos las mismas oportunidades. Vamos a ver un poco también qué características, en este caso, son las más desfavorecedoras, como lo hemos visto antes. Si os fijáis en el gráfico, en la parte superior, las 4 que habíamos dicho que estaban en el top of mind, ¿no?, de las personas consultadas, siguen siendo las mismas, pero el orden ha variado. Estamos con que ser mujer, en este caso, supone la variable más discriminatoria para la población vasca. Un 47,6% de la muestra así lo ha afirmado. Tenemos seguido con ser gitano, poca formación o ser extranjero, pero, como veis, el orden en este caso, ser mujer, ha tomado la primera posición. Resulta entonces muy interesante hacer el mismo análisis que hemos hecho antes, en el que ser mujer, que ocupa en este caso el 47,6% del primer puesto, ¿quiénes perciben esto en mayor medida? Pues en este caso, únicamente las mujeres, con un 55,5%, declaran en mayor medida que ser mujer menoscaba su capacidad para poder optar a un puesto laboral de responsabilidad. Tanto los hombres como quienes perciben ingresos bajos
como quienes tienen ascendencia